Tenemos una tendencia natural a formar grupos compartiendo ideas, intereses, proyectos, a los que llamamos facciones. Entre esas, las facciones políticas son las que pretenden orientar a la sociedad, pero convertidas en partidos políticos también pueden querer imponérsele a la gente y colocarla bajo su control, lo que muchas veces no es para el bien de los pueblos. La palabra que designa a las facciones nos llega del latín facere. En buen latín sería facere. Esto es hacer, actuar, obrar, que es obviamente el propósito de la agrupación. Las facciones son colectividades que, además de coincidir en el pensamiento y los objetivos, generalmente se forman alrededor de alguien muy valorado por sus seguidores. Las agrupaciones son importantes para sus miembros y mientras no tengan propósitos contrarios al bien común, también pueden enriquecer al conjunto. De todos modos, y por su propia naturaleza, las facciones son diferenciadoras con respecto a otras personas y grupos de orientación diferente, por lo que con ellas siempre existe una latencia de enfrentamiento. En el orden democrático liberal, las facciones que no se contentan con existir como un círculo de pensadores o resumirse a operar silenciosamente, tienden a transformarse en partidos políticos o a integrarse en estos. Partido deriva del verbo latino partire, que quiere decir dividir, significando que son grupos diferenciados de la totalidad de las que forman parte y también entre sí. La expresión se utilizó a partir del siglo XVII en el sentido de grupo interesado en lo político y recién a finales del siglo XVIII e inicios del XIX, en algunos lugares de América y Europa comenzó a llamarse partidos a las facciones políticas con pretensión de incidencia en la vida pública. Mientras iban adoptando su forma más orgánica y actual, los partidos eran vistos por muchos con desconfianza y como factor de división social y alteración de la convivencia. Pero, por el contrario, los primeros teóricos favorables al partidismo político, siempre con la idea de los presuntos pactos sociales, aseguraban que los partidos serían factores de aglutinamiento capaces de evitar los conflictos en la sociedad. La realidad más bien mostró que el choque entre los partidos se sumó a los demás enfrentamientos intestinos de un pueblo cuando no fueron sus instigadores. A medida que los partidos se consagraron como única vía reconocida para acceder a los cargos de gobierno, fueron dejando de ser la facción de los seguidores de tal o cual personaje o defensores de estas o aquellas ideas para afirmarse como aparatos sostenedores y detentadores del poder político. Así terminaron formándose los partidos tal cual los conocemos, como asociaciones permanentes de cabecillas y seguidores unidos por ideas e intereses comunes que buscan influir e implantar en la sociedad una cierta concepción política y cuyo objetivo es el acceso al gobierno y el control de la sociedad para orientarla según sus pensamientos y sus planes. En el régimen que les otorga poder omnímodo, por supuesto que los partidos políticos se convierten en el objetivo prioritario de los poderosos de dentro y fuera de las sociedades, que aprovechan a los partidos para poder dirigirlas a su antojo. Mientras tanto, las personas privadas por el monopolio partidista de tener participación política por otras vías no tienen más posibilidad que dejarse engullir por el mecanismo partidista
si es que pretenden manifestarse o resignarse a morir políticamente. En cuanto a unidades de pensamiento, los partidos tienen ideas generales acerca de la persona humana, sus agrupaciones y la sociedad, así como con respecto al Estado, las otras sociedades y estados del mundo, visiones que naturalmente son más o menos distintas entre los diversos grupos. Desde el materialismo al espiritualismo, de las teorías estructuralistas a la concepción más natural de las sociedades, entre el estatismo y el privatismo, o desde el aislacionismo a la apertura al mundo, en materia ideológica partidaria hay de todo y en abundancia. Algunos políticos puristas tienden a la preservación de las ideologías partidarias, pero tanto las ideas como los antecedentes acaban desdibujándose en la praxis política. Al llegar a un cierto punto de su existencia, los partidos suelen convertirse en electoralistas y aunque exhiban lo que parece un cuerpo de ideas sólido y tradicional, frecuentemente se limitan a formular propuestas de gestión, en general sujetas a lo que quieren oír sus partidarios y a lo que conviene presentar en el escenario general. Se supone que esos programas deberían ser auténticos compromisos, pero su exposición no suele ser tan total ni tan honesta, porque se sabe de antemano que los planteos hechos frente a la sociedad están sujetos a alteraciones que provienen de las posibilidades y los juegos del poder. Puede ser incluso algo peor, que detrás de los programas no solo haya promesas destinadas a no cumplirse, sino también propósitos impresentables. Como sea, y aún en los casos más honestos, los programas políticos están llamados por la propia realidad de las cosas a no reunir más que definiciones vagas y orientaciones generales demasiado sujetas al cambio. Cualquiera sea el pensamiento de los partidos, el relativismo de la esencia liberal del sistema y los avatares de la política menuda impiden que los programas incluyan planes sustanciosos para los estados nacionales, incluso al interior de las fronteras, ámbito que parecería más manejable. El pensamiento liberal, puro relativismo y negación de verdades absolutas, no puede sentar las bases inconmovibles que necesitarían los planes para un futuro distante. Más aún, las pequeñeces del día a día político impiden que incluso los dirigentes con convicciones firmes puedan proyectar para el largo plazo. Si los propósitos fueran demasiado sólidos, podrían resultar una base robusta de gestión, pero también dificultarían el acompañamiento de las contingencias y los caprichos, ya sea propio o de la gente, como lo exige el pragmatismo en su peor versión. A la hora de los bifes, los próceres y las grandes ideas fundacionales van desdibujándose en la distancia y si estorban simplemente son dejadas por el camino. Eso es así tanto para salir a buscar votos como para gobernar, porque el mismo sistema que otorga a los partidos la suma del poder también los obliga a bajar a las cosas menudas, usualmente refractarias a los principios y a la guía tradicional de las grandes figuras. Por su parte, el desideratum de la democracia liberal son los sistemas formados por dos partidos muy mayoritarios o por dos bloques tan sólidos como sea posible, lo que no excluye a otros grupos de escasa relevancia que en todo caso sirven para adornar el escenario político y ayudan a dar la idea del involucramiento universal en el sistema. Los que polarizan aquellos esquemas binarios son obviamente los más fuertes, que naturalmente defienden el régimen
en el cual medran o se guardan muy bien de mostrar inclinaciones antisistémicas, porque esa postura, si existe, queda reservada a partidos menores. El sistema bipolar no solo no zafa de la clasificación de los partidos entre izquierdas y derechas, sino que fomenta el uso de ese simplismo, de manera que el empleo de esta tipología se hace inevitable pese a su inexactitud. Por supuesto que el origen de ese ordenamiento también es ideológico antes que factual, y aunque presume de precisión, es arbitrario y siempre interesado. Pero si se pretende ser comprendido, es casi obligatorio utilizarlo. Manejándonos entonces con esa identificación y comenzando por la izquierda más radical, allí aparece una parte que es parlamentaria apenas por pura conveniencia, revolucionaria si se da la ocasión, pero que usufructúa al régimen para sus propios fines de propaganda, agitación y fortalecimiento. Esta es la posición que ocupan habitualmente los partidos comunistas y otros revolucionarios pasados a la vida política, o también el brazo no clandestino de grupos violentos, esos que el sistema se babea por tenerlos participando en el juego. Creen que por tenerlos adentro no le van a tirar piedras al techo del rancho. Siempre dentro de la izquierda y con la ambigüedad hacia lo revolucionario que les caracteriza desde su origen, se sitúan los socialistas y socialdemócratas, a su vez flanqueados hacia el centro del mismo espectro por una izquierda que fue muy francesa por haber nacido junto con el sistema republicano moderno y que se mantiene fiel al mismo. Izquierdistas republicanos, socialdemócratas y socialistas hoy son por su naturaleza más susceptibles de ser manipulados dentro del progresismo mundialista, al cual también pueden llegar a adherir los extremistas como comunistas y otros revolucionarios, pero no tanto por convicción, sino para sacar algún rédito de captación. Esa orientación progresista gira alrededor de movimientos de objetivos únicos o defensa de intereses centrípetos, mirándose el ombligo, en definitiva, como son el ecologismo y el feminismo militantes, la promoción del aborto y la eutanasia, la drogadicción y las singularidades sexuales, así como el animalismo, el transhumanismo, la pseudo-religiosidad de las sectas de la nueva era y, por supuesto, la defensa de todo tipo de vagas libertades. Hacia el centro del espectro, en esa ubicación que es bastante disputada por la cómoda simpatía que genera todo lo que está cerca del fiel de la balanza, hay un sector político que, pretendiendo ser el equilibrador racional de las cosas, se inclina hacia posturas reformistas o conservadoras según las circunstancias. En proximidad de ese centro también se instala hacia la derecha una derecha republicana y parlamentaria contracara de su similar izquierdista, pero cuya orientación es básicamente conservadora y revestida de un patriotismo ligado inexcusablemente a la democracia liberal y su defensa, teñido con una cuotita de autoridad y adhesión a los criterios y prácticas del capitalismo liberal. Esta postura es la que engloba genéricamente a las derechas. Por supuesto que en el alud revolucionario actual, es decir, el progresismo, también encuentran seguidores de este sector, de las derechas, ya sea por comodidad, oportunismo o directamente por simpatía hacia las perversidades progresistas. Más allá, notoriamente alejados de las izquierdas y las derechas liberales, se ubican los nacionalistas, los patriotas militantes, los movimientos de arraigo popular, todos los cuales rechazan enfáticamente y con absoluta lógica la denominación de derecha y extrema derecha, etiqueta esta última que es usada alevosamente
para deslegitimar a esos sectores e infundir miedo a la sociedad. En este mismo espacio político están también los partidos de inspiración religiosa, los monárquicos y los neofascistas o similares donde los hay. Fuera de esa gama existe todo un abanico de movimientos y focos de acción política, a veces dispuestos a entrar en el sistema, pero en general opuestos al mismo o prescindentes. En ese mundo hay desde ácratas hasta nacionalistas revolucionarios, pasando por difusores no partidarios de doctrinas políticas, heterodoxos de todas las ideologías y contestatarios de lo que venga, incluso los nuevos actores políticos del ciberespacio. A los camaradas y amigos, un abrazo y nos vemos.